Buenas tardes, hermano Teo. Un gusto saludarle y poder continuar conversando esta tarde sobre el rayo de la creación. ¿Cómo se encuentra, hermano Teo? Pues gracias a mi Dios interno, pues allí, mire, siempre haciendo súper esfuerzos para estar colaborando y estar descifrando misterios de la vida y de la muerte. Y qué bueno, qué mejor que el rayo de la creación, ¿no? Que pues pocas personas hablan sobre este sentido y es importante que tengamos esta información. No importa si nuestros seguidores la van a tomar como una teoría más o como información normal, ¿no? Aquí lo importante es que la compartan con la familia, con los compañeros de trabajo y con el resto de la población, porque es importante conocer realmente de dónde venimos, a qué venimos y hacia dónde nos dirigimos. Muchas gracias por su amabilidad. Gracias a Dios lo tenemos a usted que nos puede dar esta luz para el camino. Muy amable, muchas gracias por su amabilidad y su paciencia y su enorme amor por esta humanidad. Hay algunas preguntas que han ido surgiendo a partir de la conferencia anterior que hablamos sobre el rayo de la creación. Vamos a ir formulándoselas para que usted nos pueda ampliar un poquito. La primera, comienzo porque hablaba del día cósmico, de la noche cósmica, Pralaya y Mahavantara. El comienzo de un día cósmico, de la vida, de la existencia, de la expansión que estábamos comentando la vez anterior, y la creación de una noche cósmica implica la vida de millones y millones y millones de almas en toda la creación. El científico inglés Stephen Hawking, que fue quien teorizó sobre los agujeros negros, decía, muy conocido sus teorías, sus trabajos, afirmó al final de su vida que la energía necesaria para que ocurriera esa explosión que se llamó, los científicos le llaman Big Bang, era tan poderosa, era necesaria tanta cantidad de energía que solo Dios podría proporcionarla. Dijo al final de su vida, toda la vida descartó la existencia de Dios, pero al final de su vida reconoció que solo Dios podría dar origen al Big Bang. Coincide completamente con lo que estamos hablando acá. La pregunta sería, ¿qué tipo de seres, cuáles seres supremamente espirituales tienen la potestad, tienen la facultad, el poder para poder crear ese momento del Big Bang, de la explosión del átomo nous para que se dé y tome vida a la creación? ¿Cuáles son esos seres que dan origen al día cósmico? ¿Por qué? ¿Cómo toman esta decisión? ¿Por qué toman esta decisión? Si nos puede comentar un poquito más sobre estos seres en particular, hermano. Bueno, dentro de la perfección divina, el Padre Celestial no puede dar saltos, tiene que crear dentro de sí una estructura de la cual hemos hablado y la resumimos con una palabra, con un párrafo que dice, ¿verdad? Unidad múltiple perfecta. Tres palabras. Unidad múltiple perfecta. Pero, ¿qué es la unidad múltiple perfecta? ¿Qué es en sí? Entonces, ese sol central, el primer orden de soles, que es uno solo, que se conoce esotéricamente como el sol abstracto absoluto, antes de llegar a ese sol, tiene una serie de anillos concéntricos. El primer círculo, el segundo, el tercero, el cuarto, hasta que llega al del fondo, ¿no? Que son como 13, y eso se le llama el 13 eón. El 13 eón. Los mayas hablaban del 13 eón, eón. Entonces, el 13 eón es la última dimensión que existe
en la parte superior. Y ahí entonces está, después de ese 13 o sea, de la 13ª dimensión, existe el sol central, el puro crisol, conformado con esa energía que hablaba el señor que usted me acaba de mencionar y que al final tuvo que aceptar la existencia de un ser superior. Es que es absurdo negar la existencia de una cosa superior a la cual pertenecemos todos, de la cual venimos y a la cual tenemos que regresar. Entonces, dentro de esos 13 círculos que hay allí, para llegar al 13º eón, cada círculo lo conforman trillonadas de almas con diferentes niveles de ser. He hablado yo de las virtudes. Ese es un anillo, trillonada de seres que se llaman virtudes. A ver, para que nos entendamos. Virtudes, ¿no? Es un nivel de ser. Es el primer nivel que obtenemos con el trabajo de negarnos a sí mismos, de tomar la cruz y de seguir el ejemplo del gran maestro. Entonces, cuando empezamos a practicar esos 3 principios fundamentales para el despertar de la conciencia y para avanzar hacia el Padre, porque ya lo dijo el Cristo, nadie va a llegar al Padre si no pasa por mí. Primero tenemos que encarnar el Cristo para llegar al Padre. La naturaleza aún dentro de la espiritualidad no da saltos. Tenemos que entrar en un proceso. Entonces, el primer nivel de ser de nosotros son las virtudes. Es el nivel de los virtuosos. ¿Y cuál es el nivel de los virtuosos? Pues aquel que tenga telepatía, clariaudiencia, intuición, clarividencia, recordar existencias pasadas. O sea, el que despierta los chakras, ¿no? Y los pone a funcionar. Entonces empieza a manifestar sus virtudes. Ya ese ser se le llama al primer anillo de los virtuosos, que son trillonadas y trillonadas y trillonadas. Luego viene el segundo nivel más arriba, que se le llama dominaciones. Son aquellos seres que además de ser virtuosos, dominan los 4 o 5 elementos de la naturaleza: aire, fuego, tierra, aire, éter. Agua, tierra, fuego, aire, éter. Lo domina porque su despertar de conciencia llegó a ese segundo escaño, a ese segundo nivel superior de conciencia, las dominaciones. Parece que quería hacer una preguntita. Sí, estamos hablando de niveles espirituales, o sea, Estamos hablando de nuestro del nivel rayo de la humano. creación espiritual. Anteriormente yo expliqué que existe uno físico y uno espiritual. ¿Correcto? Claro, para que entiendan los seguidores que nos están escuchando, de este nivel humano vamos ascendiendo a niveles espirituales y eso es lo que está explicando ahorita, ¿no? Primero virtudes, después dominaciones y son 13 niveles que va a continuar Entonces, explicando. Adelante, hermano, por favor. y entonces adquirimos, trabajando duro con esos 3 principios fundamentales espirituales que nos ha enseñado el Cristo. Y entonces obtenemos el tercer nivel, que se llaman potestades.
¿Cuáles son aquellos almas o aquellas esencias que han adquirido el nivel espiritual de las potestades? Que pues son aquellas que además de haber obtenido las virtudes, las dominaciones, ya son potestades. Pueden ordenan a los otros dos niveles de abajo, vaya usted aquí, vaya para allá, venga aquí, venga allá, porque domina. Fíjese cómo es el despertar de la conciencia. A mí me deja impresionado cómo en las redes sociales hablan del despertar de la conciencia y no saben nada. Esa es la verdad, no saben nada. Porque el despertar de la conciencia no es que usted la va a despertar de un día para otro. No, es un proceso de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, en escala ascendente. Son niveles espirituales. En esos niveles espirituales es que usted va a ir despertando su conciencia. Pero como nadie les enseña, nadie les dice estas cosas. Porque para que se den cuenta tienen que venir a esta escuela. Lo siento, pues no hay otra forma. No sé tampoco yo si hay otras escuelas por ahí que den este conocimiento igual, de la misma manera que estamos explicando. No me he dado cuenta hasta ahorita. Pero puede ser de que existan, ¿no? Pero a saber dónde. Porque en lo que a mí respecta, no sé. Bueno, entonces si ya tenemos virtudes, dominaciones, potestades, el siguiente rango o nivel es el angelical. Su conciencia se va a convertir en ángel. Pero, ojo, tiene que ir trabajando con los tres. Miren, los tres principios fundamentales de la espiritualidad. Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús, digamos. Muy bien. ¿Y cuál es la función de ese nivel angelical? Son trillonadas y trillonadas de ángeles que están en ese prácticamente cuarto nivel. Pues es mandar a los que están en dominaciones para que los de las dominaciones manden a los de las potestades, perdón, para mandar a las potestades y el de las potestades mande a las dominaciones y las dominaciones manden a los virtuosos para que los virtuosos manden a los humanos. O sea que vamos en quinto nivel ya prácticamente. Primero el humano, virtuoso, dominación, ¿verdad? Potestad y angelical. 5 niveles. Entonces faltan 8. Vamos con el sexto. El sexto nivel son los arcángeles, que forman una barrera, ojo, porque vamos a la mitad, forman una barrera entre los primeros 5 y los siguientes 6. Perdón, sí, 7 serían, porque estamos en el sexto. Pero como el treceavo eón se llama el anillo no se pasa. Entonces no lo vamos a considerar, lo dejamos más allácito frente al sol central. Vamos a hablar del 12, del 11, del 10, del 8, del 7 y ahorita que estamos en el arcángel a niveles del sexto nivel espiritual. El arcángel tiene que hacer grandes trabajos para convertirse como tal. Tiene que hacer un trabajo cuando usted llega al nivel de ángel, ha hecho un 50% del trabajo. O sea que ha eliminado su aspecto psicológico negativo en un 50%. Ha elevado su energía creadora a un 50%. ¿Verdad? Y se ha entregado a la humanidad
a un 50%. Entonces tiene que trabajar para conquistar el nivel de arcángel, porque de allí esos están frente a la creación, frente a Dios. Todo lo que está aquí para atrás son 5 niveles, ¿verdad? El ángel, la potestad, la dominación, la virtud y el humano en la creación espiritual. Estoy hablando de la creación espiritual. Bien, a nivel acá de arcángeles, hay que continuar el trabajo para que se convierta el arcángel en un querubín. Ya esos tienen un poder distinto al arcángel. La misión del arcángel es evitar que toda sombra del mal pase de ellos, porque son los protectores de Dios, son los que están al frente del Dios vivo, son los arcángeles. Esa es la función de ellos, cuidar eso. La barrera, cuidado, ahí no pasa. Pero ya el querubín empieza a crear. El querubín, la función de él es bajar a estos niveles inferiores humanos y desde la parte espiritual estar observando el que está practicando para entrar a las virtudes. Lo está vigilando. Hay 2 por pareja. Y si hay 2 por pareja en 8.000 millones, ¿cuántos habría? Desgraciadamente, son contados con los dedos los querubines que vienen a vigilar el trabajo. Pero esa es la función de ellos. Crear los cuerpos existenciales del humano. Esta conferencia no se había dado. O sea que tu pregunta ha creado una conferencia. Luego, el otro nivel, ¿verdad? Que sería el de los serafines. ¿Cuántos niveles llevamos? 8 niveles, ¿no? El octavo anillo. Ya estamos dentro de Dios. Porque una vez que pasamos de arcángel a querubín, ya usted es Dios. Y Dios es un Dios. Porque ya va a crear nuevos estudiantes, nuevos aspirantes a ser maestros. Un querubín no va a venir aquí a la tierra a andar allí perdiendo el tiempo. No, él viene a vigilar el trabajo. Pero el serafín está más adentro. Ya sería él el octavo. ¿Sí? El octavo. Vamos por el octavo anillo concéntrico antes de llegar a ese sol central. Integrado por serafines. Los serafines vigilan que los querubines cumplan con su función. Ellos, los serafines. Vamos a ver en todo el rayo la creación de entre las trillonadas y trillonadas de mónadas que están esparcidas por la creación. Si los querubines están en toda esta creación cumpliendo esa función. Porque los serafines no pueden permitir malas funciones de querubines, porque ya ahí es la perfección. Todo es perfecto. No, ese quedó pulverizado atrás. Atrás, allá, probablemente llegó Arcángel, a las espaldas de los arcángeles. Tal vez llegó la sombra, pero ahí para allá no hay.
Olvídenlo, ahí no entra eso. Estamos nosotros dirigiendo a lo más profundo, a las entrañas de la creación. Estamos metiéndonos. Vamos con el noveno. ¿Quiénes serían? Los cosmocratores. Es el noveno. Ellos son los creadores de todas las cosas. Son los arquitectos del universo. Son los que planifican. Ahí empieza a responderse la pregunta. ¿Quiénes son? Entonces los cosmocratores, en conjunto con los otros 8 niveles y categorías, empiezan a trabajar. Desde allí se genera el trabajo hacia afuera, no hacia adentro del sol. ¿Verdad? 2 círculos antes del sol, los cosmocratores. Ya sería el noveno. Luego pasamos al 10º círculo. Los demiurgos son los que le dan la orden a los cosmocratores. Bueno, hay que crear 1.000 millones de universos aquí para este lado, otros 1.000 millones para allá. Háganlo. Y con el verbo lo hacen. Eso solo tienen que decir, no tienen que hablar y se crea. Pero estamos hablando ya del 10º círculo concéntrico, antes de llegar al sol central. Pregunta. Los cosmocratores pueden crear universos, sistemas solares, galaxias, mundos. Ese es su nivel de creación, eso es lo que crean. Bajo las órdenes del demiurgo. Si los demiurgos no dan la orden, no. Entonces se llega al 11º círculo. Que allí se le llama el anillo no se pasa. El anillo no se pasa. O sea, los demiurgos están del anillo no se pasa para acá, para afuera. Luego viene el 12º, que es el Ain Sop. Perfección pura. Fluidez entre el sol central y el 13 eón. Porque el 12º es el Ain Sop y el 13 es el 13 eón, que ya es prácticamente la salida de toda la energía de ese sol central. Y el mero sol central es pura energía creadora, ahí está todo, ¿verdad? Necesita también alimento. Porque si las almas no están alimentando ese sol, van a ir poco a poco desapareciendo los anillos que lo protegen. O sea, el primer anillo sería el humano. Imagínese usted tener una creación sin humanos. Nadie tiene la oportunidad de venir a crearse como un hombre liberado. Nadie tendría la oportunidad de la perfección. Entonces, porque la gente se pregunta, bueno, pero si Dios está allá y yo estoy aquí, bajo 48 leyes, a un nivel, a 13 dimensiones separados del Padre, ¿cuál es el sentido? Acuérdese que después de usted sigue otro montón de dimensiones hacia abajo, más grotescas, más
mecánicas más densas, más duras. Ajá. Entonces usted está ubicado en una infradimensión, abajo de la cuarta, ¿no? Hablando en la creación física, no espiritual. Que tienen relaciones en la creación física con la espiritual, claro que sí. Una no puede vivir sin la otra. Ahí está la dualidad. La dualidad que viene desde el principio, como ley natural, ¿verdad? Como ley. Entonces, en síntesis diremos que entre más lejos está usted del Padre, más mecanicidad. Entre más cerca está de ese sol abstracto absoluto, menos densidad, menos mecánica y no hay leyes. Claro, esto tiene relación también pues con la primera triada, la segunda triada, ¿verdad? Porque hay otra conferencia donde usted puede ubicar la creación interna individual dentro de la creación espiritual de Dios. Porque la que acabo de explicar es la creación espiritual divina, de la cual el científico se dijo, no, ya topé, no hay otra, tengo que aceptar que existe eso. ¿Vale? Ahí está la respuesta. Ahora, ¿cuál ser en esta estructura que hemos visto, que nos ha explicado, cuál es el que da la orden para que comience el día cósmico? ¿En qué nivel se determina Bueno, eso? perfecto. Buena pregunta. Es que habría que sacar un librito, ¿eh? Que sea pequeño, de la creación, así como lo he explicado, porque es bueno tenerlo escrito porque la mente, ¿verdad? Se satura, ¿verdad? Y tiene problemas. La mente sensual, ¿no? Bueno, entonces, el que va a ejecutar la orden son los cosmocratores. El que va a hacer el de la idea, entonces es el demiurgo. Allí se genera la creación. Porque el resto, ya lo dije, es el anillo no se pasa, la Inso y el 13º eón, ¿no? ¿Entendió de dónde se genera la orden? Que Sí, tiene del la demiurgo. idea. Ese es el extracto, esa es la partícula divina de Dios. Ah, ¿verdad que hay por ahí un aparato donde están buscando la partícula? El acelerador de partículas en la frontera entre Suiza y Pero Francia. ellos tienen un Una objetivo. máquina. Encontrar la partícula divina, la partícula de Dios, De la que yo estoy pero hablando está muy ahorita. lejos de la que usted está ¿Y cómo hablando. la van a Hay que encontrar? decirle Miren que, tan lejos que están, ¿no? hay que decirle que lo inviten a usted para que les explique y no sigan gastando las millonadas. Desde la década de 1950 hicieron el primer acelerador de partículas. Son máquinas enormes de kilómetros de extensión, un anillo con electroimanes que aceleran las partículas y las hacen chocar entre ellas para experimentar y acercarse a la partícula de Dios, pero Ahora, ellos saben que hay una energía creadora. ¿Ah? Esa es la que buscan. Pero están perdiendo el tiempo porque hay que buscarla dentro de nosotros, no fuera de nosotros, ¿verdad? Para poder, porque de lo contrario, literalmente lo va a enloquecer, pues. No se va a ni peinar por estar analizando lo que dice Don Teo. Pero es que él dijo que, ¿y a dónde? ¿Y cómo puedo hacer para llegar? Es que tiene que salir de este cuerpo de materia y sumergirse en otros niveles espirituales para que las vaya a conocer. De lo contrario, no va a poder. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el obstáculo? No tener despierta la conciencia. Ahí es donde la mula bota a Genaro. una pregunta curiosa, la curiosidad que a veces nos toma, toda la materia, toda la creación se condensa
en una partícula, en un átomo, el átomo nous. ¿Será que estos creadores, los demiurgos, los cosmocratores, existe un solo átomo nous o tienen varios y una vez abren uno y cuando lo cierran después abren el otro y lo cierran y después abren el otro y lo cierran? ¿Son varios átomos nous y una vez uno y otra vez otro, o hay uno solo que una vez se abre y una vez se cierra? ¿Cómo es ese proceso? Si nos puede comentar Cuando un poquito. llega la noche cósmica, dice usted, ¿verdad? Sí. Muy bien. Resulta que son trillonadas y trillonadas y trillonadas de átomos energéticos condensados en una sola bola. Usted ha visto la estructura del átomo. ¿Qué es un átomo? Pues es un conjunto de electrones girando alrededor de protones, ¿no? El núcleo, ¿verdad? Ese es un átomo. Entonces, son trillonadas de no girando alrededor de ese centro gravitacional energético. Es un centro gravitacional energético, ese sol primario. Eso es lo que va a quedar al final, dentro de la nada, en una inmensa oscuridad. Solo ese sol con sus anillos concéntricos. Esa es la unidad múltiple perfecta. Pero cuando se expande, su luz se expande a través de soles, que son los distintos órdenes de soles que ya hablé. El sol de los universos, el sol de la galaxia, el sol de los sistemas solares. ¿Ah? Entonces, al final, todos los soles son absorbidos por ese sol central. Y esa es la unidad múltiple perfecta que va a quedar allí como energía durante la noche cósmica. No hay más, solo Él. Él es Él. Yo soy, yo soy, yo soy. No, yo soy y punto. Yo soy la energía, yo soy la creación, yo soy todo. Aquí están todos los sistemas solares, galaxias y universos dentro de mí. Aquí y ahora, en un eterno ahora. De allí decide. Por eso dice la Biblia. Creo que en el Génesis. Que él vio que todo era oscuridad. Y que era necesario la luz. Esa es la explosión de esa energía. Y salen trillonadas de universos. Y hay explosiones que todavía se están dando así, como chispazos dentro de la creación. Eso es lo que los científicos le toman la fotografía y le llaman nebulosa tal. Les falta bastante a ellos. Les falta mucho que estudiar para llegar a donde hemos llegado nosotros. En la pregunta anterior, en la conferencia anterior, nos explicaba que las humanidades que viven en el Sol, en los soles de los sistemas solares, de la galaxia, son humanidades trascendidas y cuando ocurre la noche cósmica se van hacia el Sol central. Y quería preguntarle con el Sol qué es lo que sucede. Esa bola de energía, esa fuerza energética, ¿qué sucede? ¿También se fusiona con el Sol central? ¿Se pierde? ¿Qué pasa con los soles? Si nos puede explicar un poquito. Bueno, primero que esas humanidades que habitan esos planetas que son soles, van a los anillos que he hablado, concéntricos, de acorde al nivel espiritual de ellos. No es que Juan se va a ir para el primero, el Pedro se va a ir para el tercero, no. Es de acorde al nivel que tienen interno, espiritual. A ese anillo se van. Ahí se quedan. Como tenían cuerpos físicos en ese sol, entonces es necesario que se vayan para allá porque ellos son perfectos. Ahí están en ese anillo. ¿Y qué sucede con la bola
material, el sol ese, lo absorbe el sol de nosotros, lo va a absorber el sol de la galaxia. Cuando los agujeros negros vayan aproximándose, tragando ya galaxias y no sistemas solares, entonces cada sol de cada galaxia va a ser absorbido por el sol de su universo. Pero continúa su ruta devastadora, aniquiladora del agujero negro o de los agujeros negros, porque hay trillones de ellos, y se acercan al sol del universo. Entonces se lo traga el sol primario. Y entonces, todos los agujeros negros, ya cuando llegaron que el sol central, el primario, absorbió de los universos, todos los soles de los universos van para donde se condensa en soles de energía gravitacional que puede moverse en la nada. ¿En la nada de qué? En la nada son los agujeros negros. Todos allí están los agujeros negros. Formaron un espacio de la nada, una oscuridad enorme. Que usted puede meter la mano, se va para allá, para acá, es que es la nada, pues, pero es oscuro. Menos el sol central, que ese sí anda girando ahí, porque ese es Dios. Esa es la energía primaria. No pueden los agujeros negros consumirla porque los agujeros negros dependen de él. Son creación de... Son creación. Entonces lo que sucede cuando hay el principio, ¿verdad? Que está el alfa y el omega, ¿no? Donde es el alfa, entonces lo que sucede no es que desaparecen los anillos, los agujeros negros. Esos ahí están, todos unidos en un solo agujero, girando alrededor de esa mole solar primaria. O sea, que ya se convirtió el agujero negro en un solo remolino, pero el centro es el crisol de puro oro, pero de altos quilates. Ese sol primario central no desaparece. Entonces, cuando dan la orden, como están dentro, están los anillos ahí, ¿verdad? No es que solo quedó la bola, no, están con sus 13 anillos concéntricos dentro de la nada. Es la única luz que existe, porque ese es Dios. Y da la orden, por ahí, por el tercero, ahí, donde están los demiurgos, llegó el momento. Y como ellos son todo voluntad, solo lo dicen y explota. Dan la orden a los convocatorios, y esos son los arquitectos del universo. Al haber la explosión, desaparecen los agujeros negros todos. Y allá en las orillitas quedan los remolinos de los agujeros negros, que poco a poco empiezan nuevamente a buscar. Es una mecánica celeste. Están acá en el Sol y al haber la explosión salen disparados y todo es luz. Todo es luz. De ahí empieza la lucha otra vez. A volver a la noche cósmica. Y ese es la expansión. ¿Cómo se le llama? Se expande para allá y se contrae. Ahí está la dualidad. Contracción, expansión. Contracción, expansión. Más avantara, raraya. Más avantara, raraya. Y ese es sin fin. Eso es Dios. Y en ese momento donde está la noche cósmica, que se mantiene el sol central con luz, el agujero negro es enorme, es igual a la dualidad, luz y oscuridad, ahí coexistiendo en la nada. Ahí están las 12.
lo que yo he dicho en varias conferencias, solo existe en la creación la dualidad. Los agujeros negros en las tinieblas. El sol central, luz, esa es la claridad, pues la luz. Entonces está la luz y las tinieblas. Y entonces ahora se van a preguntar, o ahora sí se van a responder, ¿por qué existe el diablo? Porque existe Dios, ¿verdad? ¿Por qué existe la luz? Porque existen las tinieblas. ¿Por qué hay un alto? Porque hay un bajo. ¿Por qué hay un negro? Porque hay un blanco. Y así sucesivamente, la dualidad es la creación. Una última pregunta, no sé si tendremos tiempo para responderlo, si será un tema diferente y más amplio. Nuestro desconocimiento nos permite atrevernos a hacer una pregunta como esta. Así como el sol central de la creación, el sol abstracto absoluto, irradia energía al sol central de los universos y de estos al sol central de las galaxias y de estos al sol central de los sistemas solares, existe dentro de nuestro cuerpo físico como humanos algo parecido a un sol que reciba esa energía del sol de nuestro sistema solar, digamos. ¿Existe eso? ¿Podemos hablar sobre eso? ¿O es una locura lo que estoy diciendo? El sol pasa haciendo experimentos dentro del laboratorio humano, o sea, nosotros. Entonces, la misma cuestión, nada más que en lo infinitamente pequeño. Sí existe dentro de nosotros en lo infinitamente pequeño. O sea, el otro extremo, y está lo infinitamente grande, ¿no? Gigantesco. Este sol está en nuestro corazón, en nuestra energía. De hecho, el cuerpo humano es energía. Y cuando nos dicen que nosotros somos hijos de Dios, por supuesto, claro que sí, porque somos hechos a imagen y semejanza de Él. El problema es que las tinieblas nos han atrapado, pero existe la luz dentro de nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo están en el corazón de nosotros. Ahí tenemos el átomo del Padre. Ese átomo pertenece a ese sol del que yo les he hablado, pero es un átomo, es algo bien ínfimo, pero ahí está. Por eso somos hijos de Dios, por supuesto, porque somos hijos de la energía primaria. ¿Y cómo lo hemos recibido? A través de todos los soles. Ahora se explicarán ustedes por qué los mayas y los incas tienen el símbolo del sol y tienen el símbolo de la luna. Porque la cultura egipcia tiene el símbolo del sol y el símbolo de la luna. Los aztecas, los mayas, todas las civilizaciones que han sido místicas tienen base en lo que expresan en las rocas, que nos han dejado marcado ahí. Porque tenemos que adorar al sol y aniquilar la luna en simbología. Pero no la vamos a poder aniquilar porque la luna es parte del todo. En este caso vamos a ver la dualidad, el sol y la luna. La luna representa las tinieblas y el sol la luz. Nuestros testículos, uno es positivo y el otro es negativo. Uno tiene la luna y el otro tiene el sol. En los ovarios de la mujer, un ovario es de la luna y el otro es del sol, pero a la inversa del varón. La mujer está aquí, el varón está acá. Por eso es necesario que se unan para crear al auténtico y verdadero hombre dentro de sí. Impresionante, ¿no? Impresionante. Maravilloso, diría.
Ahora que aquellos que se están reventando la cabeza ahorita, de que por qué los incas grababan el sol y por qué la luna, y se van a ver las piedras de allá en Egipto. Ve, aquí está el sol. Y se mira a alguien que tiene así un símbolo y el sol, que el sol los ilumina. ¿Por qué? El sol que nos ilumina es una claridad, pero debemos de ver el sol interior. Ellos le están diciendo a usted, mire, dentro de usted está el sol supremo, búsquelo, libérelo. Porque las tinieblas no se lo permiten. Entonces, aniquile sus tinieblas psicológicas, negativas. Por eso yo insisto, maten su ego animal y van a liberar porcentajes de esencia despierta, conciencia despierta. Y me voy a estar muriendo y diciéndoles lo mismo, porque no hay otra solución, hermano. No hay que quebrarse los sesos, hay que practicar los postulados nuestros, que son herencia del gran Kabir, Jesús, que nosotros los conservamos. Gracias a alguien que tuvo la brillante idea de venir aquí, a este plan, y hacer prevalecer esos postulados divinos de ese gran maestro. Y vamos a continuar si el sol central lo permite. Que así sea. Larga vida para Entonces decían los incas, ¿va? Los hijos del sol, ¿va? los hijos del sol. Los hijos del sol son todos aquellos que practican los tres principios divinales de Jesús el Cristo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue. Si quieres saber cuál es el niégate a ti mismo, cuál es tomar la cruz y seguir a Jesús, pues que entren a estos estudios para que se den cuenta, porque no se los van a enseñar en otro lado. Gracias, hermano, por la oportunidad. Si hay alguna pregunta, adelante. No, eran las preguntas que teníamos preparadas. Quizás surjan otras preguntas, pero por el momento eran las que teníamos preparadas. No queremos abusar de su tiempo. Ya llevamos casi 2 horas y ha sido una maravillosa conferencia, una gran enseñanza que nos ha dejado esta tarde. Y agradecerle a usted por su tiempo, su paciencia, su dedicación, su amor infinito para con nosotros. Desearle una larga vida, que el Padre Creador nos lo permita tener acá por mucho tiempo más, que le dé fuerza a ese cuerpo, a esa salud, a ese cuerpo, para que podamos seguir aprendiendo de usted y caminando de su mano hacia el encuentro con el Padre Celestial. Interesante porque también los que nos escuchan estas conferencias, pues deben de pedirle a su ser interno que me den esa oportunidad de estar para continuar con estos estudios. Agradecerles a todos, decirles que continúen con nosotros, que compartan y que pues practiquen las cosas buenas, ¿no? Y el que quiera conocer de estos estudios, pues tiene que escribirme o ver de qué manera llegar a nosotros, ¿no? Y decirles también que hay libros, pues el próximo, hay 2 libros pendientes todavía, el que yo le voy a enviar ¿cómo se llama? El machote del libro El estudiante práctico, que está pendiente para imprimirse, pero que el siguiente libro habla precisamente de lo que hemos hablado estas 3 últimas conferencias, de la creación. Y le vamos a poner allí, va, el rayo de la creación, según Teodosio Papa, porque tampoco quiero ser el chacho de la película y ser, ¿verdad? No, según mi investigación. Y si eso le puede servir a alguien, pues tiene que comprar el librito. Gracias, hermano Teo, por su tiempo y su tremenda amabilidad. Pase bien. Pase bien, hermano. Fuerte abrazo. Saludos a todos. Que Dios los bendiga.